Antes de continuar con este relato, te invito a que te suscribas a mi canal y le des like a mis videos. Esto para seguir subiendo contenido. La siguiente historia que les voy a contar a continuación pasó aproximadamente hace unos 15 años. Mis padres y yo vivíamos en casa de mis abuelos paternos. Era una casa de 2 habitaciones. Mis abuelos dormían en una y yo dormía junto con mis padres en la otra. Había momentos en los que ya nos sentíamos muy apretados cuando todos nos encontrábamos en la casa, por lo que mi padre decidió comprar una casa a tan solo 20 minutos de donde vivían mis abuelos. Era una casa de 2 plantas, tenía 3 habitaciones y 2 baños. Uno de estos estaba en la que sería la habitación de mis padres. Yo tendría que usar el baño que estaba en el pasillo de las habitaciones. Cuando nos mudamos, un amigo de mi padre nos prestó su camioneta y llevamos lo más grande que teníamos, y en el coche de nosotros llevamos lo más pequeño. Recuerdo que empezamos a bajar las cosas y le pedimos el favor a unos jóvenes que estaban pasando ahí en ese momento, así que accedieron, ya que les pagaríamos el favor. Empezamos a meter las cosas, pero en un momento miré hacia la ventana de la habitación que sería mía. Vi una figura caminar, como si alguien hubiera pasado. Yo verdaderamente no le di importancia, ya que pensé que sería alguno de estos jóvenes que habían subido algo y que de seguro estaba en la habitación. Pero pasando como 20 minutos, escuché a mi padre decir: "Ya bajamos todo, ahora toca subir las cosas grandes". Cuando lo escuché me quedé pensativo, ya que, por lo que había dicho mi padre entonces, nadie había subido hasta ese momento a mi habitación. Y efectivamente, así fue, ya que cuando empezamos a subir, mi padre sacó las llaves de mi habitación, ya que ésta tenía seguro. Finalizamos ese día acomodando lo más que pudimos y nos instalamos en nuestras habitaciones. Mas sin embargo, desde ese día empecé a tener sueños en donde veía a una persona que por su silueta era una mujer, completamente vestida de negro, agarrándose siempre la cabeza y gritando. Gritaba en forma de dolor y sufrimiento. Me levanté muy agitado y en mi pecho tenía un sentimiento de angustia. Y así pasaron los días, y cuando entraba a mi cuarto me sentía triste. Los sueños eran casi todos los días. Lo que más me llamó la atención es que, de repente, sentía que había alguien a mi lado o que me seguía. Poco a poco me empecé a dar cuenta que, cuando caminaba por alguna parte de mi casa, veía a aquella mujer de negro, pero solo la veía de reojo, ya que cuando volteaba a verla directamente, no estaba. Sin duda alguna, desde que llegamos a vivir a esa casa, empecé a tener ese tipo de situaciones que poco a poco empezaron a aterrarme. Uno puede decir que puede vivir con eso, pero en cuanto más pasaban los días, yo más que nadie en lo personal, sentía muy fría la casa, húmeda, a pesar que el sol entraba por las ventanas y mis padres tenían demasiado calor. Quizás pasaron como 2 meses y todos los días a las 3:30 de la mañana me levantaba, ya que en mis sueños sentía que me jalaban los pies, y al despertarme la veía a ella delante de mí, como si realmente ella me jalara. Verdaderamente yo no soportaba aquello, ya que cada día mi corazón se aceleraba, y cada día que pasaba esto, lo único que esperaba era la muerte, pero nunca llegó. Solo aquella figura de la mujer me acosaba a mí. Sentía sus caricias en mis sueños, pero el terror era grande, que yo solo despertaba y allí estaba. Siempre estaba en mi recámara, saliendo siempre del rincón más oscuro. Un día, salí al cine con mis padres, casi por un tiempo de 4 horas, en lo que comíamos y veíamos la película. Cuando regresamos,
Notamos que la puerta de la casa estaba abierta, así que mi padre entró primero, mientras que mi madre llamaba al 911. Mi padre agarró una varilla para protegerse, por si alguien estaba dentro, y empezó a gritar si había alguien, que ya venía la policía en camino. Recuerdo que los vecinos se dieron cuenta y llegaron a ayudar a mi padre, pero nadie salía. El último rincón por revisar era mi recámara. Cuando abrió, recuerdo que gritó que había pasado algo. 2 vecinos subieron y bajaron completamente aterrados. Yo no sabía qué había pasado. Solo sabía que había alguien a quien habían matado ahí en mi recámara. La policía llegó y bajó el cadáver. Lo feo fue escuchar que le habían desprendido la cabeza del cuerpo. Pero lo curioso era cómo y quién se lo había hecho. Los peritos levantaron el acta y dijeron que posiblemente se habían metido a robar varios y que se encontraban bajo el consumo de drogas. Discutieron y pasó esto. Y ahí quedó todo. Recuerdo que mi padre decidió que nos teníamos que ir de ahí. Pero pensándolo bien les dije que no me quería mudar de esa casa, ya que a lo mejor hay alguien que me cuida, aunque no sea un ser de este mundo.